Entonces, vamos a iniciar nuestra última unidad, es la de principios de genética como tal. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeño background para saber qué tanto sabemos de genética y qué tanto podemos de una u otra forma avanzar con respecto a este tema. Inicialmente, el hecho de que nuestros padres nos heredan determinadas características siempre ha sido muy interesante desde épocas remotas. El hecho de que nosotros nos hemos parecido a nuestros padres y nuestros padres se han parecido a nuestros abuelos y que incluso nosotros nos parecemos a nuestros abuelos, han sido de una u otra forma una de las principales motivaciones para que desde el principio de los tiempos se esté estudiando cómo es que pasan esas características similares desde los padres hacia los hijos. En la Grecia antigua, por ejemplo, ya en búsqueda de ese tipo de respuestas, Pitágoras, Empédocles y Aristóteles particularmente hablaban de semen masculino y semen femenino como formas purificadas de la sangre, que copiaban los caracteres de la madre y del padre y que luego se mezclaban en el nuevo ser. La palabra semen viene de semente o de semilla, y es por eso que muchas veces el semen es relacionado con la semilla masculina. Ya cuando empieza a aparecer avances tecnológicos, como por ejemplo el microscopio, que fue diseñado y fue inventado por Anton van Leeuwenhoek. Este que ustedes observan aquí fue el primer modelo de microscopio, en donde se colocaba la muestra en un punto y se observaba específicamente cada una de las muestras. Se empiezan a observar algunos fluidos como el semen y se observa la forma del espermatozoide. Junto con este tipo de observaciones, se habla de una primera teoría conocida con el nombre de preformación, en donde cada espermatozoide traía en su interior a un pequeño hombrecito que denominaron homúnculo, y la hembra actuaba solo como una mera incubadora, en donde este homúnculo que venía, se puede decir que empacado o que venía flexionado en la cabeza del espermatozoide, simplemente se desarrollaba. Observen la ilustración. Aquí tenemos un espermatozoide que se observaba en esa época como una figura móvil, y aquí miramos cómo se cree en esta etapa del preformismo que dentro de la cabeza hay un hombrecito ya plegado, ya formado, que simplemente crece y se desarrolla en el vientre de la madre. El preformismo entonces postulaba que en el interior del espermatozoide existía un pequeño hombrecito al que se denominó como homúnculo y que luego de la fecundación solo debía crecer. Y tuvo dos líneas. Una que se llamaba el animaculismo, en donde se creía que este hombrecito estaba localizado en el esperma, tal y como les mostré en la figura anterior, y otro que se denominaba ovismo, en el que se creía todo lo contrario, en el que el hombrecito estaba plegado o estaba recogido en el interior del óvulo femenino. Luego surgen otros, se puede decir que investigadores, como por ejemplo nuestro querido Lamarck, que ustedes ya conocen, que hablaba de la transmisión de caracteres adquiridos, una forma de herencia biológica en donde uno de sus principales modelos de estudio fueron las jirafas y la forma como se alargaron los cuellos en estos organismos. Fíjense ustedes que de una u otra forma fue uno de los primeros en hablar de cómo estas características pasaban de padres a hijos y cómo se explicaban estas características en algunos organismos. Aunque por clases anteriores al inicio de la asignatura ustedes ya saben cuáles fueron los grandes errores de Lamarck y de los caracteres adquiridos en particular. Luego tenemos otro tipo de teorías y fíjense que cada vez son un poco más acercadas a la realidad. Ya Pierre de Maupertuis en la Edad Media aproximadamente, ya a inicios de la Revolución Industrial, hablaba de materia sexual de padre y madre y se hablaba de partículas que daban origen a las diferentes partes del cuerpo del hijo. Y ahí ya empiezan a hablar de la idea de lo que vamos a empezar a mirar, de que obviamente la contribución de un papá o las características de un papá podían llegar a ser más fuertes. Esas pequeñas partículas de uno de los dos padres aparecían como más fuertes y por eso aparecían de una mayor forma expresados en los hijos. Hay ciertas características que aparecen con mayor abundancia o que son mucho más marcados, y uno hablaba de que el niño se parecía más a la mamá o al papá. Y ya en esta época hay una anticipación de la idea de lo que es un gen dominante o un gen recesivo. La pangénesis, que es la teoría que se muestra en este
en esta época, básicamente hablaba de que los machos y las hembras formaban pangenes en cada órgano o de cada órgano. Es decir, había una pangen del cerebro, una pangen del cuello, de los senos, en el caso de los hombres de brazos, piernas, de genitales, y todos estos pangenes, que eran uno por cada órgano, se movían a través de la sangre hacia los genitales de los padres. Y luego, a partir de allí, se unían en el cigoto, como ustedes observan en la imagen, y llegaban entonces a desarrollar todos los órganos del feto, que a su tiempo de maduración sexual también generaba pangenes hacia sus células sexuales. Obviamente hoy sabemos que no tenemos pangenes corporales que circulan por la sangre y fue precisamente Francis Galton, un primo de Charles Darwin, que desdeñó experimentalmente esta idea. Y llegamos, como quien dice, a la cereza del pastel, los experimentos que realizó el famoso Gregor Mendel, que ustedes saben que tiene una historia bastante interesante, que fue un sacerdote que estaba recluido en un monasterio y que él empieza entonces a elegir una serie de material de estudio y a realizar un método experimental. A diferencia de las investigaciones anteriores, Mendel se dedica a probar experimentalmente su hipótesis, mientras que los anteriores que hemos visto son simplemente hipótesis sin ninguna prueba experimental. Él escogió un organismo muy interesante, que es la arveja común, que se llama Pisum sativum. Y él obviamente la escoge porque es fácil de obtener de los vendedores de semillas, crecía muy fácilmente en el monasterio, tenía una gran cantidad de formas y colores y podían ser fácilmente identificables y analizables. Mendel analizó 7 características de la planta, que hoy por hoy sabemos que se denominan caracteres y que cada una de ellas corresponde a un gen. Y aquí hay un toque de suerte en lo que hace Mendel, porque él escogió características asociadas a un único gen, movidas o diseñadas para ser manejadas por un único gen con 2 versiones que conoceremos más adelante como alelos. Si él se hubiese decidido por otro tipo de características que son manejadas o que son controladas por muchos más genes o que son el conjunto de la interrelación de varios genes, quizás nunca hubiera llegado a las conclusiones a las que llegó y nunca hubiera descubierto lo que descubrió, porque en realidad aquí tuvo un toque de suerte. Él utilizó 7 características. En primera instancia, el color de la flor, la posición de la flor, si crecía de manera axial o si crecía de manera terminal. Axial quiere decir si crece en uno de los extremos de la planta, perdón, en una de las laterales de la planta, mientras que terminal es porque crece en el extremo de la planta. Fíjense que esta crece en cualquier parte y esta crece en el extremo. El color de la semilla, si la semilla era amarilla o si la semilla era verde, la forma, si era redondeada o si era arrugada, la forma de la vaina de la arveja, si era lisa o si era constreñida, el color de la vaina, si era verde o amarilla, y en este caso la longitud del tallo de esa arveja, si era alta o si era obviamente enana. Dentro de cada una de estas características que él escogió, que hoy conocemos como caracteres, cada uno de ellos tenía 2 presentaciones. En el caso del color, por ejemplo, había morados y blancos. La posición de la flor era axial o terminal, amarillo o verde. Siempre 2 versiones o 2 apariencias de esa característica, que hoy por hoy sabemos que de una u otra forma son debidos a los diferentes alelos de cada gen. Cada característica es debida a un gen y cada uno de esos genes tiene 2 presentaciones conocidas como alelos, pero en eso vamos a profundizar más adelante. Mendel obtuvo para cada una de estas características líneas puras, cultivándolas durante 2 años y evitando que hubiese una fecundación cruzada, es decir, que una planta de color morado se apareara con una planta de color blanco. Él quería todas las plantas moradas reproduciéndose entre sí y todas las plantas blancas reproduciéndose entre sí para garantizar líneas puras. ¿Y cómo hizo este experimento? Pues evitando los, eh, las autofecundaciones. Resulta que esta planta, hablando un poco sobre las características de fecundación de una planta, tiene anteras, que son estas que ustedes observan aquí. En estas anteras se encuentra el polen.
Y este que está aquí, que es el pistilo, nos lleva entonces al óvulo de la planta, o a los ovarios de la planta, que son estos que ustedes observan aquí. El pistilo como tal es el conducto, es como si fueran las trompas de falopio, que lleva el polen, que es obviamente el gameto masculino, hacia el interior para la fecundación. Aquí ocurre la fecundación y aquí se desarrolla el producto de la fecundación, que es el fruto, en este caso obviamente las pequeñas arvejas. Él eliminaba, en este caso, las anteras, ¿sí? Obsérvenlas, las cortaba, las removía, de tal manera que luego de obtener las líneas puras no existiera más autopolinización y el poder entonces tomar polen de una planta blanca y fecundar a una planta púrpura para observar entonces qué ocurría con estas plantas. Entonces, él al principio facilitó la autopolinización, obtuvo líneas puras para cada una de las características y luego cortó las anteras para evitar que continuaran autopolinizándose y empezó a hacer polinización cruzada. Es decir, ¿qué pasa si tomo material genético de esta que es blanca y la coloco en el interior de una que es de color púrpura? Y observó cuáles eran los resultados en cada una de las generaciones. Todos los experimentos de Mendel desencadenan el concepto de gen y de característica de gen hasta que llegamos al concepto actual de esa genética como tal. Hoy por hoy sabemos que eh, esas características y esas variaciones de las que hablaba Mendel son nada más y nada menos que los conceptos actuales de gen, como una partícula de material genético que ustedes ya saben que es de ADN, que junto con otras está dispuesta en un orden fijo a lo largo de los cromosomas y que va a determinar la aparición de características hereditarias en los seres vivos. También saben que el gen puede tener muchos productos y que muchos de ellos están relacionados con proteínas y enzimas, pero también intrones y ARN. En la mayoría de los organismos, obviamente saben también que el ADN es el que actúa como ese código para poder sintetizar las diferentes proteínas y que eventualmente esos genes codifican para diferentes productos, siendo la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para que los rasgos pasen a la siguiente generación. También sabemos que tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas, particularmente los seres humanos, y que cada uno de ellos está organizado de manera lineal en el ADN y en cromosomas, y cada uno con un producto específico. El lugar o la ubicación geográfica de un gen en un cromosoma recibe el nombre de locus y obviamente el nombre en plural de locus será loci. Es decir, es el lugar físico, la posición, la dirección en la que un gen está en un cromosoma. Observemos en este caso un gen en particular, ¿sí? Ese gen, cuando yo lo estoy ubicando, cuando yo estoy buscando su localización en un cromosoma, pues voy a tener que saber cuál es su locus, cuál es su vivienda. Ustedes, por ejemplo, viven en la calle 24, número 1322. El gen también tendrá una dirección específica. Esa dirección, que es el espacio físico en donde se localiza en el cromosoma, se denomina locus. Todos los alelos del gen están localizados en el mismo locus. Es decir, que van a estar localizados siempre en el mismo lugar, no importa si son individuos diferentes. Un gen tiene un locus en donde, o el locus del gen, identifica el cromosoma en el que se encuentra localizado, el brazo del cromosoma en el que se encuentra localizado y las bandas. Recuerden que habíamos visto bandeo cuando veíamos cariotipo en el que este se encuentra localizado. Así como hay una calle, una carrera y hay una dirección de una casa por calle, carrera y número de casa, aquí también hay el número del cromosoma que lo contiene, el brazo que lo contiene y la banda en el que está localizado. Veamos cómo ocurre. En este caso, hay un gen específico cuya dirección o cuyo locus, que proviene del latín, que quiere decir lugar, es 6p21.3. Esta es la dirección. Es como decir carrera 6, número 21.3.
si lo pasamos o lo comparamos con nuestra dirección en tierra. El 6, el primer número que aparece, corresponde al número del cromosoma, es decir, de todos los 23 pares de cromosomas de este organismo, porque estamos hablando de humanos, el gen que estoy buscando se encuentra localizado en el cromosoma número 6. En el caso del P, que es la siguiente que aparece, estamos hablando del brazo corto o del brazo largo del cromosoma. Los cromosomas en sus cromátidas, esta es una cromátida, la mitad del cromosoma, presentan una constricción central que ustedes saben que se denomina centrómero. Esta constricción divide al cromosoma en dos, una parte superior y una parte inferior. La parte superior siempre se denomina brazo P o brazo corto. Así no sea corto, así sea largo, no importa. Esa es la nomenclatura. El brazo superior se denomina brazo P o brazo corto y el brazo inferior recibe el nombre de brazo largo o brazo Q. Si a mí me hablan de que está en P, quiere decir que si este es el cromosoma número 6, yo no voy a buscar al gen en la parte Q, yo voy a buscar al gen en el brazo P. Y luego tengo 21.3, que hace referencia a la posición que ocupa el gen en el brazo. Recuerden que cada una de estas bandas corresponden a lugares específicos del cromosoma, que generalmente son localizaciones de genes o regiones ricas en determinados tipos de bases. En este caso, para el cromosoma número 6, tenemos a la banda número 21, muy probablemente porque si yo voy a los libros de citogenética va a tener varias bandas, voy a buscar específicamente la banda 21, la subbanda 3. Obviamente, dentro de la banda 21 hay una mini banda que es la banda número 3. Estas bandas son visibles bajo el microscopio cuando el cromosoma se tiñe con unas técnicas especiales de bandeo que ustedes también conocen. Cada una de las bandas se enumera desde el 1, que viene siendo la banda más cercana al centrómero, hasta las que lleva el cromosoma, siendo que es mucho más largo. Y existen libros y aparecen toda una serie de enciclopedias y estudios especiales que muestran estas bandas para identificar la posición de los genes. El estudio de las bandas y de los cromosomas y de la posición de los genes en cada uno recibe el nombre de citogenética. Por eso hay médicos citogenetistas o hay citogenetistas, especialistas en cromosomas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el locus para otro gen. El gen se denomina CFTR y la localización cromosómica es el locus 7q31.2. ¿A qué corresponde el 7? Pues obviamente vamos a corresponder en este caso al cromosoma número 7. Les presento al cromosoma, es un cromosoma bastante grande. Aquí tenemos al centrómero en la parte media, se puede decir, aunque no siempre es media. Recuerden que hay diferentes tipos de cromosomas. Aparece el centrómero y aparece el brazo P, que es el brazo corto, por encima y el brazo Q o brazo largo por debajo. Obviamente, este brazo que está aquí o la nomenclatura del locus me indica que el gen va a estar localizado justamente en este brazo que está aquí, que viene siendo el brazo largo o brazo Q. Y luego me aparece el 31.2. Esta vendría siendo la banda 1, la banda 2. Recuerden que entre más cercana al centrómero, así será su nomenclatura. En este caso, estamos hablando de que está en la región 3, que es esta que ustedes observan aquí. Esta es la región 1, la región 2, la región 3. Y dentro de la región 3 estará en la banda número 1. Miren, si aquí empieza la región, esta es la banda número 1. En la subbanda número 2, es decir, el gen se encuentra localizado justo en esta zona de aquí. Para poder estudiar cada uno de los genes y su localización en los cromosomas, hay que realizar una especialización en citogenética. Por lo que para ustedes como estudiantes de medicina, lo más importante es que sepan que dentro de los cromosomas hay una localización específica y geográfica para los genes y que está relacionada con la ubicación en el cromosoma, en el brazo y en las bandas y subbandas que ciertas formas de tinción permiten observar en los cromosomas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Dime. Que no tengo ninguna. Ok.
Esto también lo saben, de una u otra forma estamos simplemente recordando. El DNA está empaquetado en cromosomas a través de un proceso de superenrollamiento en proteínas histonas formando nucleosomas. Estas se superenrollan en fibras condensadas que luego forman fibras de cromatina que finalmente forman entonces a nuestros cromosomas como tal. Es decir, que el cromosoma es un superenrollamiento de ADN alrededor de proteínas. El orden creciente de empaquetamiento implicaría el ADN en la parte basal, las histonas unidas formando nucleosomas, los nucleosomas empaquetados en fibras de cromatina y las cromatinas empaquetadas formando a los cromosomas. Estos cromosomas duplicados que ustedes observan aquí son cromosomas mitóticos que han sufrido un proceso de duplicación del material genético y cada una de estas estructuras, es decir, la mitad del cromosoma de un lado a otro, recibe el nombre de cromátida, con D, cromátida. Aquí observamos a los cromosomas propiamente dichos. Aquí observamos obviamente al centrómero y observamos diferentes tipos de cromosomas. Recuerden que hay cromosomas acrocéntricos, que hay cromosomas metacéntricos que tienen el centrómero justo en la mitad y los submetacéntricos en donde el centrómero permite que una de las de los dos brazos sea más corto que el otro. Los cromosomas humanos están obviamente separados en dos grandes grupos. Los cromosomas sexuales, que son básicamente el par 23, el X y el Y, involucrados en la determinación del sexo, que no son homólogos y tienen diferentes formas y tamaños. Y adicionalmente los autosomas, que son todos los otros cromosomas no sexuales, es decir, del par 1 al 22. Por eso cuando hablemos de enfermedades autosómicas, ustedes se van a dar cuenta de que estamos hablando de enfermedades que se encuentran o que el gen que las causa se encuentra localizada en genes localizados, perdón, en autosomas, es decir, están entre el par 1 y el par 22. No están ligadas al sexo o a los cromosomas sexuales. Ustedes también saben que los cromosomas humanos se analizan mediante la construcción de cariotipos, que son básicamente sets completos de cromosomas de una célula del cuerpo fotografiada durante la división celular y ordenado en una secuencia completa. También saben que hay diferentes tipos de cromosomas, porque ya hicieron cariotipaje, en donde los metacéntricos tienen muy bien delimitado el centro y ambos brazos tienen la misma longitud, los submetacéntricos en donde uno de los dos brazos es más largo y los acrocéntricos en donde uno de los brazos, generalmente el brazo P, es casi que inexistente. En este caso tenemos los que son de naturaleza satelital, que son estos que presentan como unas especies de antenas, mírenlos, como si fueran insectos. Estas antenitas, que son regiones satelitales, son extremadamente variables, son muy diferentes, muy polimórficas, como se les dice en este caso, en los humanos. Es decir, que al ser tan diferentes, suelen estar de una u otra forma muy marcadas en características familiares, por lo que algunas de estas regiones se utilizan para hacer pruebas de paternidad. En este caso, el satélite se haya aislado del resto del cromosoma por el centrómero, ¿sí? Y obviamente, de alguna u otra forma, en algunos casos, estas regiones ayudan a formar el nucleolo de las células, estas que están localizadas en la zona aledaña al satélite. También sabemos que se forman estructuras cariotipales y que los autosomas, es decir, los que están en el plano 1 al 22, se dividen en 7 grupos, el grupo A al grupo G. Sabemos también que los cromosomas que se aparean en cada uno de estos grupos son homólogos, es decir, que se aparean durante la meiosis. Uno de los cromosomas es paterno, el otro es materno. Y obviamente los grupos están relacionados con el tamaño y la posición del centrómero en cada uno de los cromosomas. Veíamos también el bandeo, que son cada una de estas bandas de colores que tiñen a los homólogos. Los homólogos tienen la misma longitud y adicionalmente el mismo patrón de bandeo. Observen que la posición de este gen que está aquí o de este grupo de bases es exactamente el mismo en el cromosoma homólogo.
este es de la madre o del padre y este es del padre o de la madre independientemente, pero cada uno de ellos viene de un progenitor. Aquí tenemos un cariotipo masculino, lo sabemos porque hay un par sexual X, observen que el X es gigantesco, y un par Y que es bien chiquitito, que va a ser muy importante que entendamos que no son homólogos. Todos los demás son homólogos, incluyendo los de las mujeres. Los dos X son homólogos, tienen la misma cantidad de genes en la misma posición. Pero el único par no homólogo es el par XY en los hombres. Solo comparten una pequeña porción del material genético, pero no son iguales. A diferencia de ellos, en las mujeres todos los cromosomas son homólogos y va a ser muy importante que tengamos esto en cuenta cuando hablemos de portadores y de enfermos en enfermedades relacionadas con los cromosomas sexuales. Este video también lo vimos cuando hablábamos, obviamente, de cariotipaje, cómo es que se obtiene el cariotipo, obviamente obteniendo una muestra de sangre del paciente y haciéndola crecer en un medio de cultivo con un estimulante mitótico. Ustedes saben que yo necesito las células sanguíneas con núcleo, por lo tanto tengo que estimular a los linfocitos a crecer. Una vez se han dividido, durante 72 horas detengo la mitosis y obviamente extraigo las células de todas las células sanguíneas, las células que me interesan, en este caso linfocitos, agrego una solución salina para romper el núcleo y liberarlos de la célula y luego los coloco en una placa de microscopio para poder hacer la observación y la toma de la fotografía que me permitirá obtener el cariotipo. Cuando lo observo al microscopio, tomo la foto, recorto en este caso el cariotipo y como ustedes ya lo pudieron ver en la parte práctica, puedo identificar una gran cantidad de enfermedades. Enfermedades, normalidad, puedo determinar sexo, puedo observar una gran cantidad de información sobre el individuo a través del cariotipo. En este caso, como ya lo vieron también en el video, estamos viendo un cariotipo de un macho normal. Tiene todos sus 46 cromosomas y un par sexual, obviamente, que lo hace hombre XY. Pero también podemos identificar síndromes como el síndrome de Turner, del que hablábamos también en nuestra práctica, en donde falta un cromosoma X con todas las características relacionadas. El síndrome de Down, que es causado por una trisomía, que también vamos a ver las fuentes y causas en esta clase. 3 cromosomas en el par 21. Y también podemos hablar del síndrome de Klinefelter, que es que ocurre en machos cuando hay doble dosis de cromosomas X. 2 cromosomas X que lo que hacen es feminizar en este caso al individuo. Los seres humanos, como ustedes saben, tienen 46 cromosomas, 44 autosómicos, 2 cromosomas sexuales. Y todos ellos son cromosomas homólogos. Esto también lo vimos en el cariotipaje. Los homólogos están ubicados en pares en los cariotipos, ¿sí? Parecen idénticos entre sí cuando se examinan en el laboratorio de citogenética, el que yo les hablaba que es especializado en el estudio de los cromosomas. Y observen ustedes que uno es materno y otro es paterno y el bandeo es exactamente igual. Si en este cromosoma que está aquí, esta banda que está aquí corresponde al gen del color de los ojos, pues en su homólogo, esta banda también será el gen del color de los ojos, aunque este sea o codifique para ojos café y este codifique para ojos azules, el gen como tal va a ser exactamente el mismo. Los únicos cromosomas no homólogos, repito, son los sexuales en el macho, ya que no contienen la misma información genética. El X tiene mayor cantidad de genes, mientras que el Y contiene una menor proporción de genes. Ahora sí, entrando en materia, hablemos de otros conceptos importantes, alelos y cromosomas homólogos. Cada célula somática, es decir, cada célula del cuerpo que no es sexual, posee 2 cromosomas homólogos. Es decir, que para cada carácter o cada rasgo se cuenta con un par de genes que pueden tener la misma o diferente información. Aquí, por ejemplo, tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Ambos cromosomas son homólogos. Durante el proceso de la meiosis se aparean y presentan la misma información genética en la misma
posición, es decir, en el mismo locus. Aquí tenemos, miren, un gen y aquí tenemos otro gen en la misma posición en ambos homólogos. Y el gen en este caso corresponde a los caracteres o a las características. Por ejemplo, en este caso al color de la flor. Ese es el gen del color de la flor. Ahora bien, si observamos de cerca a estos homólogos, aquí tendremos que el gen del color de la flor codifica para morado. Y en el otro, el mismo gen codifica para blanco. Cada una de estas opciones o cada una de estas presentaciones o de estas variaciones para el mismo gen o las diferentes presentaciones de un gen recibe el nombre de alelos. De tal manera que en este caso voy a tener dos alelos para el mismo gen, uno de morado y otro que dice blanco. ¿Cuál de los dos aparece en el fenotipo, es decir, en las características físicas del individuo? Será en este caso el de características dominantes. En el otro lado, en el lado izquierdo de la imagen, observamos lo mismo. Tenemos en este caso un par homólogo, mírenlo, que si lo pudiéramos dividir a la mitad sería mucho mejor. Aquí tenemos a un alelo A mayúscula y a un alelo A minúscula, pero ambos correspondientes al mismo gen. Si nos devolviéramos un poco, podríamos observar, por ejemplo, que cada una de las características de Mendel que observábamos, es decir, cada una de estas estructuras, Mendel está aquí, corresponde a un gen y a sus alelos. Por ejemplo, el gen del color de la flor, el gen de la posición de la flor, el gen del color de la semilla, el gen de la forma, el gen de la forma de la vaina, del color de la vaina, de la longitud. Cada uno de los caracteres o características corresponde a un gen. Ahora bien, ¿cuáles son las diferentes versiones o las diferentes opciones que ese gen presenta? En el caso del gen del color de la flor, presentaba dos alelos, un alelo púrpura, un alelo blanco. En el caso de la posición de la flor, presentaba dos alelos, axial y terminal. Color de la semilla, alelo amarillo, alelo verde. En la forma de la semilla, alelo redondo, alelo arrugado. En la forma de la vaina, inflado y constricto. Color de la vaina, verde y amarillo. Longitud del tallo, alto y enano. Gen, característica, opciones o presentaciones de esa característica, alelos. Ahora bien, en la parte inferior aparece durante la F1, es decir, la primera generación de cruce, cuál de las dos características se manifestaba en la descendencia. En este caso, en la F1, todos los individuos eran de color morado. Por lo tanto, de los dos alelos presentes para ese gen, el morado era el dominante, el primero en aparecer. Para la posición de la flor era axial, para el color de la semilla el dominante era el amarillo, para la forma de la semilla era redondo, para la forma de la vaina era inflado, para el color de la vaina era verde y para la longitud del tallo era alto. Es un ejemplo de cuáles son los diferentes colores, opciones o versiones de cada gen. Vamos a poner un ejemplo un tanto, se puede decir que más diferente. Voy a dejar de compartir y con esto voy a finalizar la clase, en donde vamos a observar de repente cuál sería una versión un poco más, más diaria de lo que serían alelos. Y voy a buscar otra diapositiva, perdón, para poder mostrarlo. Aquí tenemos el mismo elemento de alelos. Son diferentes versiones de un gen, ¿sí? Que incluyen en este caso las dos formas como él se manifiesta, pero que están en el mismo locus en cromosomas homólogos. Vamos a ver un ejemplo considerando que un gen codifique, en este caso, para cerveza.
el producto del gen es cerveza o la característica del gen es cerveza. ¿Cuáles serían los alelos? ¿Quién quiere participar? Y ya con esto terminamos. Si el gen codifica para cerveza, así como el gen codificaba para color de la semilla, codificaba para el color de la flor, etc. Si un gen se llama cerveza, ¿cuáles serían los alelos? ¿Alguien? ¿Puedes repetir? Es que me confundí un poco. ¿Podrías repetir? Lo que venimos explicando es el concepto de gen, ¿sí? Y hablábamos de que las características de Mendel, un gen, por ejemplo, era el color de las flores. Y los alelos eran morado y blanco, las diferentes presentaciones, las diferentes versiones de gen. Aquí, por ejemplo, el gen es color de la flor y los alelos son las versiones alternativas, la presentación que yo le veo. Un alelo será púrpura, el otro alelo será blanco, pero el gen se llama color de la flor. Tú tienes un gen que se llama color del pelo. Los alelos serían café, negro, rubio, cenizo, pelirrojo, todas las opciones que tiene ese gen, todas las presentaciones, las Las características serían. O las sea, diferentes serían como versiones. Es lo que se diferentes expone. opciones. Diferentes versiones. Si yo les pongo que el gen es color de los ojos, ¿cuáles serán los alelos? Azul, Café, Azul, café, azul gris. oscuro, verde, ¿sí? Las opciones, las versiones alternativas, las secuencias, ¿cómo se doctora. eso es un alelo? Y hay una, pues, como una enfermedad, no sé si es una enfermedad, pero que los dos ojos son de diferentes colores. ¿Eso Acrosomía. por qué se da? Eso se denomina O heterocromía y es una mutación. codominancia. A veces. Es una ¿Por la qué, Martín? se denomina heterocromía y es un tipo de codominancia. Ambos tienen la misma fuerza y se expresan en el fenotipo. Pero en algunos Ok. casos sí se podría decir que Eso sería lo una vamos a ver también. mutación. Doctora, una pregunta. Sí. Entonces, como estaba diciendo que lo de la cerveza, No se te escucha. ¿me escucha bien? Ahora, Ahí. ahora sí. Como estaba diciendo los alelos de la cerveza, entonces, ¿cuál sería? ¿Lo de la marca o el del color? Puede Pues, ser, la marca pueden ser alelos, puede ser el contenido de cebada, puede ser el contenido alcohólico, las diferentes versiones. Entonces, yo aquí en mi ejemplo, ¿sí? El gen codifica para cerveza. ¿Cuáles son los alelos? Las diferentes versiones, pero yo lo color. tomé como marca, por ejemplo. Entonces, estos son mis alelos. Las Reds, la Águila, la BBC, la Corona, la Stella Artois, la Heineken, la Paulaner, ¿sí? Son las diferentes versiones que presenta el gen en una población. Esos son alelos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué versiones tiene? Pero todos agrupados dentro de un gen que se llama cerveza. Todos agrupados dentro de un gen que se llama color de ojos. Todos agrupados dentro de un gen que abarca todo. Por ejemplo, color del cabello, ¿sí? Pero como vamos a ver más adelante, color de cabello no es tan sencillo. Color de cabello tiene muchísimos genes actuando sobre sí y aparte el ambiente. Pero eso ya sería como más fácil, ¿no? Mucho más complejo. Sí, porque al igual si nos podemos ver de la cerveza, o sea, es como decir el color, no se puede buscar porque casi todas son el mismo color, el color de la Hay cerveza. blancas y hay negras. Pues yo he visto que casi todas son de color igual, no sé. Eso Si me depende de la equivoco. marca y depende de la cebada, también la Sí, cosecha y la forma de fermentación. estamos Eso sí, simplemente mostrando diciendo sobre el color, el color. estamos simplemente mostrando el concepto de qué es un gen y qué es un alelo, ¿sí? Y estamos utilizando las marcas para delimitar ese alelo. Pueden utilizar cualquier otra característica que las diferencie o que muestre diferentes versiones. Como les decía, la cantidad de alcohol que tienen, unas tendrán 4, otras tendrán 3, otras tendrán 2. Pueden hablar de que las que son de cebada, las que tienen cúrcuma, las que no tienen cúrcuma, diferentes opciones. Aquí yo opté por decir que los alelos están representados por las versiones y las marcas de cada uno, ¿sí? Pero es para básicamente mostrarle cuál es la diferencia entre gen y alelo o a qué corresponde gen y alelo. Aquí, por ejemplo, en esta que estamos viendo aquí, y ya con esto finalizo, Doctora, no se ve. ya voy a mostrarles. Los genes vendrán siendo las características y los alelos las versiones con las que éstas se presentan.
¿Por qué estamos viendo genes y alelos? Porque lo siguiente que vamos a ver el viernes va a estar relacionado a cómo se denominan esos alelos cuando son diferentes y cuando son iguales, y qué tipo de características encuentran en el fenotipo. Luego vamos a hablar, obviamente, de dominante, de recesivo. Vamos a hablar de las diferentes formas de herencia de las enfermedades. Vamos a ver si pueden ir leyendo enfermedades de naturaleza mendeliana y monogénica, de herencia multifactorial y finalmente de herencia cromosómica. Vamos a hablar de pedigrís, cómo se leen los pedigrís, y vamos a construir pedigrís, y ese va a ser el laboratorio final. Y vamos a hablar también de los diferentes tipos de herencia en los pedigrís, que es una herencia autosómica dominante, que es una herencia autosómica recesiva. Vamos a ver algunas enfermedades, vamos a ver el mosaicismo en las mujeres con relación al X como cromosoma, vamos a ver hemofilia como ligada al X recesiva, vamos a ver enfermedades mitocondriales y vamos a finalizar un poco con las que son poligénicas, como por ejemplo el color de la piel, y las que son de naturaleza mucho más ambiental. Para finalizar con las triploidías, que son enfermedades ya mucho más complejas, síndromes como el de Turner, vamos a ver cuáles son las causas de la trisomía 21. El de Marfan. Vamos a ver Marfan, vamos a ver las traslocaciones en el síndrome de Down, cuáles son las que causan el mosaicismo. Entonces, fíjense que es mucho más médico. Esto lo terminamos entre el viernes y el próximo martes, pero si pueden ir leyendo, podemos hacerlo. Vamos a hablar también de... ¿Ese afecta? ¿Sí? Escucho. Ese síndrome de Marfan afecta una proteína del cromosoma, ¿no? El síndrome de Marfan, sí, aquí lo tenemos de hecho. Mira, es una proteína, la fibrilina. Y es una pleiotropía porque es un único gen teniendo múltiples efectos y dañando sistemas completamente diferentes. Daña piel, pulmones, ojos, es cardiovascular y es un único gen. La aorta. Exactamente. Entonces es un único gen que presenta diferentes características o afecta a diferentes sistemas. Eso se denomina pleiotropía y todos los síndromes son pleiotrópicos. Entonces eso también lo vamos a ver. Entonces podemos ir leyendo sobre eso y vamos a finalizar con cómo se heredan los grupos sanguíneos. ¿Listo? Esto es lo que nos queda por delante. Es muy chévere porque es muy médico. Nos vamos a ver entonces el próximo viernes. Sí. Voy a pasar rápidamente la lista final, a ver si somos los mismos o lograron conectarse más y son libres de mí. Les agradezco que hayan aguantado hasta las 12:08.